Trump ha puesto a China ante la encrucijada. Tiene que elegir o apoyar a Irán y mantener el estrecho de Hormuz cerrado o crecimiento económico. Es la economía más afectada por el cierre del estrecho de Hormuz. El 78% de los volúmenes que pasan por el estrecho van hacia Asia y además el régimen iraní no hace nada más que perjudicar a la propia China. Los acuerdos, por lo tanto, son muy relevantes y en el camino el estrecho de Hormuz es cada vez menos importante. Decía el otro día un buen amigo mío y experto en el sector del petróleo que dentro de poco el estrecho de Hormuz no va a servir ni para hacer surf. Y no le faltaba cierta razón. Vamos a hablar de todo ello. Muchas veces en geopolítica se habla de las dependencias. El mundo depende de A o el mundo depende de B. Nos olvidamos de las codependencias. Cuando un suministrador de una materia prima esencial o el que controla una infraestructura estratégica, etcétera, utiliza esa materia prima o esa infraestructura para perjudicar a sus clientes, perjudicar a sus proveedores, perjudicar al mundo y perjudicar también a sus socios estratégicos, lo que termina haciendo literalmente es perder toda capacidad de negociar y toda capacidad de mantener esa influencia. Para poder mantener influencia tienes que ser un suministrador fiable y lo que ha hecho Irán ha sido demostrar al mundo que no es ni un socio ni un suministrador fiable, ni para la OPEP, ni para los países del Golfo, ni para China tampoco. Fíjate, el estrecho de Hormuz sigue siendo un paso estratégico para la energía mundial, eso no lo vamos a negar, pero su capacidad para paralizar la economía global es hoy prácticamente inexistente y mucho menor que hace una década cuando Estados Unidos no tenía la capacidad de ser el mayor exportador global de petróleo y productos petrolíferos. La razón es muy clara, hay ya más rutas alternativas, más capacidad de exportación fuera del estrecho, más diversificación geográfica de la oferta y una demanda asiática que, aunque sigue siendo dependiente, también ha empezado a adaptarse porque ya no se fían del régimen iraní. La mejor forma de explicarlo es esta. Hormuz sigue importando, eso no lo vamos a negar, pero cada nueva infraestructura, cada nuevo proveedor y cada ajuste de la demanda reducen su poder como punto de fallo único. Los datos, obviamente, asustan mucho. El estrecho de Hormuz mueve alrededor de una cuarta parte del comercio marítimo mundial de petróleo y una parte muy relevante del gas natural licuado y fertilizantes. La parte que no se dice es que el 78, prácticamente el 80% del volumen va a Asia y que una parte muy pequeña, menos de un 4%, va a Estados Unidos. Antes de la crisis, el estrecho era uno de los cuellos de botella energéticos más importantes del mundo, pero el comercio global ya no depende de él de forma tan exclusiva como en el pasado. No podemos olvidar que en mi carrera en el sector petrolero hemos visto en varias ocasiones, yo al menos 5 veces, el estrecho de Hormuz utilizar por parte de Irán la amenaza o la acción de cerrar el estrecho de Hormuz y por lo tanto cuando los operadores del mundo están hartos, como le ocurre a los socios de la OPEP, van a otro lugar. Arabia Saudí ha restaurado la capacidad total de su oleoducto este-oeste hasta 7 millones de barriles diarios, es decir, el doble de la producción total de Irán y prácticamente 5 veces las exportaciones de Irán, reforzando una salida crítica al Mar Rojo sin pasar por Hormuz. Emiratos Árabes además cuenta con el oleoducto Habshan Fujairah, con una capacidad que se mueve en torno a los 1,8 millones de barriles diarios y ha acelerado un nuevo proyecto para duplicar esa oferta y tener una capacidad de bypass que en 2027 aumentaría la capacidad en más de 4 millones de barriles al día. China recibe el 38% de todos los flujos de crudo y condensado que pasan por Hormuz, más que cualquier otro país y por lo tanto es el más perjudicado por el cierre. Asia absorbe prácticamente el 89,2% de los flujos de productos petrolíferos. Recordemos que antes hablábamos de volúmenes totales, esto es, hablando de los flujos de crudo y condensado.
En abril de 2026, las importaciones energéticas de China se han desplomado y sus compras de crudo han tocado mínimos de casi 4 años, en parte por culpa del cierre del Estrecho de Hormuz. El Estrecho de Hormuz, Irán y el crudo de Venezuela le daban a China una ventaja competitiva increíble. China recibía petróleo prácticamente gratis de Venezuela y recibía petróleo con unos descuentos brutales de Irán. Esa ventaja competitiva ha desaparecido y China ahora, tras el acuerdo con Trump, se ve en la obligación de decidir o sigue apoyando al régimen iraní o va a tener problemas porque continuará comprando petróleo a precios mucho más elevados porque Rusia no tiene suficiente para mitigar el efecto de Irán y de Venezuela. Muy relevante. Por lo tanto, lo que es lógico es que el presidente Xi haya llegado a un acuerdo con Estados Unidos en el que reconozca que, 1, Irán no puede tener bomba nuclear y 2, que se tiene que abrir el Estrecho de Hormuz urgentemente. ¿El mayor afectado? China. El mensaje obviamente no es que Hormuz haya dejado de importar. El mensaje es que el mundo ha empezado a convertir un riesgo de colapso en un riesgo, sí, de encarecimiento, de retraso, de prima geopolítica, pero no de desastre absoluto. Es decir, menos escenario de apagón total de oferta y más escenario de rutas un poco más largas, seguros un poco más caros, mayores costes de financiación y más volatilidad en los mercados. Pero eso no es lo mismo a un desastre como el que quería crear Irán. Cuando un suministrador como Irán lo que se dedica es a presentarse como enemigo de sus clientes, lo que hace inmediatamente es que sus clientes busquen cualquier otra alternativa. No solamente Irán ha cometido el error de convertirse en un enemigo de sus clientes, sino en un enemigo de sus ciudadanos, prohibiendo Internet, y a la vez un enemigo de sus propios antiguos socios de la OPEP, que lo que han hecho ha sido inmediatamente anunciar fuertes aumentos de producción. Un cierre de Hormuz sigue siendo negativo, pero sobre todo para Asia, y ya no implica necesariamente una interrupción absoluta del suministro mundial. ¿Por qué? Porque parte del crudo se redirige por oleoductos, parte se sustituye con otros exportadores como Estados Unidos, que ya exporta más de 9 millones de barriles al día de productos petrolíferos, y parte se compensa con ajustes de demanda, inventarios y cambios tecnológicos. Esto es inevitable. China es ahora el actor decisivo en esta crisis, porque es el principal comprador de petróleo que transita por Hormuz y además, precisamente por eso, China tiene solamente 2 opciones realistas. O presiona a Irán para abrir el estrecho y que abandone el programa nuclear, o acepta las consecuencias de ser el mayor perdedor económico de la crisis. Y esto es indudable. Rusia, con toda su capacidad de aumentar exportaciones, no tiene suficiente para llevar a China, el mayor importador de petróleo del mundo, 11 millones de barriles al día, a conseguir de nuevo la ventaja competitiva que tenía con Irán y con Venezuela. La primera opción de China, por supuesto, es utilizar su influencia diplomática, comercial y financiera sobre Teherán para forzar una reapertura estable del tráfico marítimo. Dice Irán que va a poner una especie de peaje. Eso no se lo creen ni ellos, porque primero no se lo iban a cobrar a los chinos, que no se lo iban a pagar en cualquier caso, porque son su único socio ahora mismo. La segunda es asumir un golpe directo sobre la seguridad energética de China, sus importaciones, sus costes industriales y su balanza comercial, aunque está mejor preparada que otros países asiáticos para amortiguarlo. Pero esto es muy importante. China no se puede permitir un escenario de estar relativamente mejor que Corea del Sur o que Japón. China necesita crecimiento, necesita exportación, necesita energía barata. No puede permitirse que los costes energéticos y los precios industriales se disparen, incluso porque está llevando al borde de la quiebra a las refineras que no pueden aguantar con márgenes negativos. Es verdad que China tiene importantes defensas, tiene reservas estratégicas, ha diversificado parte de su suministro, cuenta con una enorme flota de vehículos eléctricos y su sistema depende en gran medida del carbón doméstico y de renovables, no del petróleo importado. Pero es que eso es solamente el 20% de la demanda. El 80% sí.
Es muy importante entenderlo. Que tenga resiliencia, solidez, no elimina el hecho central. Si Hormuz permanece cerrado, China sigue siendo el mayor comprador más afectado y, por tanto, el país con más incentivos para obligar a Irán a rectificar su posición. Irán ha dejado de ser un socio incómodo para la OPEP para ser un adversario clarísimo de los países del Golfo a los que ha declarado la guerra. Arabia Saudí ya puede sacar 7 millones de barriles diarios por su oleoducto este-oeste. Eso no es pequeño. Eso significa que además, con el aumento de las rutas directas de Emiratos hacia Fujairah, con el aumento de las decisiones y las nuevas inversiones por parte de Irak de nuevos oleoductos, que una parte creciente de la oferta del Golfo ya puede evitar a Hormuz y a corto plazo va a evitarlo completamente. No toda, pero sí una parte, más que suficiente para cambiar la naturaleza del riesgo. Cuanto más tiempo pasa, más rápidamente se aceleran las rutas alternativas, la capacidad de diversificación y un cambio radical en el entorno en el que Irán cada vez importa menos y sin embargo le hace más daño a China. Por lo tanto, el poder de Hormuz para desestabilizar la economía global va desapareciendo literalmente cada día. El nuevo orden económico mundial, ya en 4ª edición. No te lo pierdas. Mil gracias a todos. Te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. China solamente tiene 2 opciones. Obligar a Irán a reabrir Hormuz y acabar con su programa militar nuclear o asumir el coste de ser el mayor perdedor en un momento muy difícil para su competitividad, en el que además están subiendo los precios y la rentabilidad de los proyectos está cayendo y, por supuesto, incuestionablemente, los ciudadanos están perdiendo poder adquisitivo. El resto del mundo está enviando un mensaje muy poderoso a Irán como a cualquier suministrador. Cuando pasas de ser un suministrador líder a ser un suministrador amenazante, las alternativas aparecen inmediatamente. Irán está perdiendo cada vez más. Tenía la carta de Hormuz y la está perdiendo. Tenía la carta de China y le está abandonando. Y tenía la carta de la OPEP y ya no quieren saber nada de ellos. Que no te engañen.